Jeremías capítulo 9, verso 3, dice así la gloriosa y poderosa palabra del Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Dice así: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice el Señor. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, y se ocupan de actuar perversamente. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por poder estar en tu presencia y poder oír parte de lo que es historia del pueblo de Israel, pero para nosotros no es simplemente historia, sino que es la elección de un pueblo con todas sus experiencias que tú has plasmado en el Antiguo Testamento, y nos has dicho que todo eso que sucedió para nuestra enseñanza sucedió. ¿Qué tan importante es la iglesia para que hayas tomado a toda una nación con toda su historia, con tantos millones y millones de personas y tantos siglos que pasaron, para poner un punto final y después decir que todo eso fue para nuestra enseñanza? Estamos en tu presencia para oír lo que tú tengas que decirnos, Señor mío. Sea sometido bajo el poder y la autoridad de la Iglesia a toda fuerza contraria, y sea toda la bendición de Dios sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y damos un aplauso fuerte al Señor y tomen asiento. Gloria a Dios. Termina un año y pega la vuelta del otro, o comienza otro, no sé cómo será. Hay parte en la Biblia que dice a la vuelta del año. No sabemos si los años pegan la vuelta o comienza uno nuevo. Lo cierto es que cuando termina un año se suele hacer un balance del año que pasó para pensar cómo vamos a encarar el que viene. Para algunos pudo haber sido un año hermoso, para otros pudo haber sido un año triste, plagada de errores, pero que he decidido en mi corazón ponerle punto final, rogando al Señor de tener tiempo, de poder acomodarme y poder recibir el crecimiento que necesito para poder cumplir la misión que Dios nos encomendó, porque para cumplir la misión que Dios nos encomendó, hace falta estar bien preparado. Y esto lo vemos en muchas cosas aquí en la tierra. O sea, no hay autoridad sino las que Dios constituyó en la tierra. Y dice que no en vano llevan la espada. A mí un día me dieron un arma, pero para dármela estuve encerrado años en una escuela de formación con una disciplina tremendamente rigurosa, y cuando llegó el día de empezar a cumplir la misión, estábamos enteramente preparados. Y esto es igual. No podemos descuidar nuestra preparación, y bueno, nosotros llamábamos a muchos de los que abortaron y no pudieron llegar y no estaban preparados y terminaron mal. Les llamábamos, ¿no es cierto?, que estaban siempre en el chiste, siempre sin responsabilidad, sin asumir la responsabilidad, dándole sentido a la disciplina que estaban sufriendo. Se les llamaba en la fuerza lacras, porque nunca llegan a ningún lado. Emprenden un montón de cosas, hablan mucho con la lengua. Los primeros días conocimos un montón que con la lengua se comían medio mundo. Pero cuando pasó 1 o 2 meses de la disciplina que pasamos, que fue extremadamente rigurosa, igual a la que ustedes ven en la película y aún peor, en esos días plenos de verano, de febrero, de actividades que comenzaban en el campo al rayo del sol a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde sin parar con toda la ropa, nunca, jamás nos dieron un vaso de agua, y ni se te vaya a ocurrir pedir permiso para ir al baño. De ahí
nos llevaban al comedor, nos daban una taza de mate cocido hirviendo. ¿Quién puede tomar una taza de mate cocido hirviendo cuando el agua, la ropa te chorrea de agua y venís de las 2, de las 5 de la tarde con una actividad a full, sin haber parado, sin descansar un rato en la sombra y que te hayan negado el agua? Después de ahí nos llevaban a las duchas. En las duchas no nos bañábamos, abríamos la boca así, este huesito lo movíamos así para arriba y para abajo y tragábamos el agua. Y después sacrificábamos, a las pocas horas que dormíamos de noche, sacrificábamos algún rato para ir a los piletones y poder higienizarnos un rato y poder seguir. Y la palabra de Dios dice que si alguno desecha la disciplina del Señor, Dios no lo toma como un hijo. Porque Dios, al que toma por hijo, lo disciplina, lo forma. Y ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino que da tristeza, porque nadie quiere estar bajo presión. Pero después da fruto de justicia a los que en ella fueron ejercitados. Y venimos de un mundo en donde, bueno, unos somos más cocorito que el otro, uno más picante que el otro, y no es fácil someterse a la disciplina de Dios, pero hay que entender que en este caso no nos estamos sometiendo a ningún hombre, sino ni a ninguna persona que nos grita con el cigarro en la oreja, sino que nos estamos sometiendo al gobierno y a la formación de Dios. Y en este tiempo final, o en este año que termina y en el que empieza, en donde se hace un balance de las cosas y podemos tomar decisiones de ver cómo vamos a encarar el que viene, rogándole al Señor que no estemos fuera de los tiempos. Por lo que Dios nos viene hablando, evidentemente es un llamado que Dios está haciendo, arrancando por todos los ministros y todos los que se consideran siervos y siervas del Señor, a levantar los muros con todos aquellos que, fortalecidos con la verdad, están fortalecidos para la defensa y la confirmación de la verdad en la tierra. ¿Y por qué dice no se fortalecieron para la verdad en la tierra? Y bueno, porque la tierra es el lugar en que vivimos, en donde estamos viviendo tiempos finales, en un mundo sumergido en la maldad y en un tiempo en donde está profetizada una iglesia en donde juegan carrera a ver quién es más malo que el otro. Como lo describe 2 de Timoteo capítulo 3, adentro de la iglesia, hombres avaros, amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, implacables, irreverentes. Y se transformó en un tiempo extremadamente peligroso, porque está lleno de gente peligrosa. Y cuando leemos acá que dice, no, mira, hay uno en quien no, está hablando en este contexto de Israel, dice, en ningún hermano tengas confianza, en ninguno. Yo digo, ¿cómo podés trabajar en un entorno así? ¿Cómo haces para trabajar en un entorno donde no podés confiar en ninguno? Dice. Ninguno. No dice, hay 2 o 3 dentro del millón. No, ninguno habla verdad. Por eso que hace esa expresión el profeta, ojalá me diese el lugar de caminante el Señor y poder alejarme de mi pueblo y mandarme a mudar, porque ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué esperanza hay? Se hicieron más malos dentro de la iglesia. O sea que aprendieron a ser malos en lugar de a que el amor de Dios se desarrolle en su corazón y se fortalezcan para la verdad en la tierra, por el contrario. Engreídos, soberbios, crueles, y bueno, toda la descripción que habla de cómo iba a encontrar la iglesia en este tiempo final. Pero un tiempo en donde también aparecerá lo que dicen Cantar de los Cantares, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, imponente como ejércitos en orden? ¿Quién es? La esposa del Cordero, que se estuvo formando en el secreto porque no está en las grandes redes ni tiene 4 millones de seguidores, porque en el escondido, como estuvimos nosotros un tiempo, escondido en un lugar, allá por los campos de los desiertos, esos de Pereira y Iraola, estaban siendo preparados por Dios para que hagan la obra del tiempo final. Y como la esposa está preparada,
va a generar una conmoción tan grande que la misma gente que no sabe lo que realmente es la iglesia va a decir, ¿quién es esta? Hemos oído hablar de Dios, hemos oído hablar de Cristo, hemos oído hablar de que hay Espíritu Santo, pero esta, ¿quién es? ¿Quiénes son estos? Lo dice un poquito más arriba. 80 son las reinas, 70 las concubinas, las doncellas sin número, pero una sola es la paloma mía. Algo que tiene que armarse también en nuestra cabeza. Todo lo que estamos sirviendo a Dios, las siervas de Dios, todo también, en lo espiritual y en lo humano. ¿Estás casado? ¿Estás casada? Sí. 70 son las reinas, 80 las concubinas, doncellas sin números y todo lo que quiera, pero una es la que Dios nos dio. Un hombre es el que Dios te dio. 70 son los guapos, los muchachos, uno más lindo que el otro, pero uno es el que el Señor me dio. Y de ahí a lo espiritual. Dice el Señor. Hay un montón de iglesias, todos dicen gloria a Dios, todo, pero un montón. 70 son las reinas, 80 las concubinas, pero una es la paloma mía. Más abajo dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Hoy es el llamado a la aparición de la esposa del Cordero. En medio de todos los conflictos que tenemos, termina un año, empieza el otro, pero el Señor quiere en este lugar comenzar a levantar los muros con aquellos que, fortalecidos con la verdad, están fortalecidos para la defensa y la confirmación del Evangelio en la tierra. Jesús, hablamos con las hermanas de la escuelita bíblica, nació así, comenzó la enseñanza del año. Nació por obra y gracia del Espíritu Santo, o sea, nació por el Espíritu y por la palabra. Nació del Espíritu y por la palabra de la promesa que dijo, en aquel día la Virgen dará a luz un hijo. Nació por la palabra y por el Espíritu. Y fue niño. Dice la Biblia en Lucas, fue niño. Y la etapa de la niñez es una etapa muy gloriosa, porque ¿cómo llegar a la madurez sin pasar por la niñez? Si bien la niñez es una época en donde dice la carta a los Gálatas, el niño nada difiere del esclavo, o sea, se comporta como un mundano, todavía no tiene el control de un montón de cosas, pero no deja de ser un hijo de Dios. Pero, dice, está sometido a la disciplina. ¿Qué es sometido a la disciplina? Está bajo tutores y curadores, dice, hasta el tiempo señalado. Jesús estuvo con sus padres hasta el tiempo señalado. Hoy hay muchos niños espirituales que se creen que han llegado a la estratosfera espiritual y nunca se sujetaron a nadie. Está lleno de estudiantes que se graduaron en los seminarios y no digo que está mal, pero nunca fueron discípulos de nadie, nunca tuvieron trato con su carácter. Jesús nació por la palabra y por el Espíritu, fue niño y estuvo bajo tutores y curadores. Un poquito más adelante en el Evangelio de Lucas, no recuerdo los pasajes, dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de gracia y de sabiduría. Iba bien, pero era niño, tenía que estar bajo tutores y curadores. Más adelante dice, y Jesús crecía y se llenaba de gracia y de sabiduría. Ya no dice más niño. Ya no dice más niño, porque seguía creciendo. Y un poquito más adelante dice, Jesús principia su ministerio siendo como de 33 años. Estaba listo. ¿Para qué? Para hacer lo que tenía que hacer. Ese mismo caminito es el que se entiende que tendríamos que haber hecho o que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro nacimiento fue así, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿o no fue así? Nacimos del Espíritu y nacimos por la palabra. ¿Quién puede decir que no es niño o no fue niño? Pero por ahí lo que nos puede decir que estuvo bajo tutores y curadores, esa es la parte más difícil. En este tiempo es la parte más difícil. Porque la idea ¿cuál es? Seguir el mismo camino de Jesús, llegar a un nivel de madurez espiritual
Para que se pueda cumplir, dice, llegado el día señalado, Jesús comenzó su ministerio. En el día señalado estaba listo. Y que nosotros también hagamos lo mismo. ¿Por qué fue nacer, ser niño, estar bajo la disciplina formadora de Dios para poder crecer, dejar de ser niño, llegar a un nivel de madurez? ¿Para qué es? Para lo mismo que Jesús, para cumplir una misión. Dios manifestó su amor, mandó a Cristo. Cristo manifestó su amor, entregó su vida en servicio por nosotros. La iglesia manifestará su amor en la calidad del servicio que va a ofrecer a este mundo que está agonizando y estamos en los días finales. El mismo camino. Pero estuvimos viendo en el culto anterior el ejemplo de Israel. El verso 20 dice, pasó la siega, terminó el verano y no fuimos salvos. Dimos el ejemplo como las personas que Dios le asigna tiempo y espacio, según dice Hechos 17, Dios les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hacerlo. El fulano se murió. Cuando se murió, le cabe esta palabra. Pasó la siega, terminó el verano y a Dios no lo encontró. Ya no se puede hacer más nada. Pero acá le habla a los israelitas que estaban vivos. Le está diciendo que ya no van a alcanzar más el propósito para lo cual Dios los había llamado. Por eso que el profeta, dándose cuenta, ¿qué quería hacer? Irse. Ojalá me diera, dice el verso 2, ojalá me diera el Señor un albergue de caminante y de mi pueblo me alejase y me pudiera mandar a mudar, me pudiera ir. Entonces lo que leímos describe lo que Dios ve en los ojos del profeta, lo que Dios ve que está sucediendo en el pueblo. Esa es la situación real, lo que estaba pasando. Estaban por un lado los que pecan deliberadamente, por otro lado los que se ocupan las 24/7 de calumniar a los que pecan deliberadamente y de la verdad de la ley de Dios no se acordaba nadie. O sea que están, por un lado, los que pecan deliberadamente, por otro lado, los que se dedican a calumniar las 24 horas, los 7, todos los días, a los que se proceden mal, pero ninguno se acuerda de lo que Dios habló, entonces queda tapada la verdad de la ley que no había que tapar. Porque si hay algo que no hay que tapar, es la verdad. Pero estaban todos ocupados a agasajar su cuerpo, y los otros ocupados en criticar a los que lo hacían, que la palabra de Dios no era motivo de conversación para ellos. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y lo describimos. Habla de la habilidad, del manejo del engaño y de la mentira. O sea, no es la mentirita de un niñito, no. Habla del manejo y la mentira y el engaño con una capacidad, como si fuera la de un arco, que agarrás una flecha y le das con la flecha, con el arco en el blanco. Una capacidad. O sea, desarrollaron una capacidad que ni siquiera tendrían que saber cómo se agarra el arco y la flecha para el uso del engaño y de la mentira. No tendrían que ni saber, tendrían que ser, como dice la palabra de Dios, ingenuos para la maldad, pero sabios para el bien. O sea, aprendieron a ser malos. Dios los escogió, los llamó, le dio la ley, le dio todos los sacerdotes, le dio todo. Y aprendieron a ser malos, en lugar de aprender a ser buenos. De mal en mal procedieron, dice, y me han desconocido, dice el Señor. Cuando vos lo escuchás y cada uno manifestaba conocer al Señor más que el otro, como pasa hoy. Y lo más tremendo, el verso 4, ¿no? Dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Pero en ninguno. Estamos embromados, che. En ninguno. Qué bárbaro. Porque todo hermano engaña con falacia, y acá está el manejo. En Efesios Pablo habla de lo que manejan con astucia las artimañas del engaño y del error. Engañar con falacia es acercarme a alguien que está mal y usar un argumento que considero que es válido porque por ahí humanamente sucedió, con el objeto de persuadir a la otra persona con lo que yo le estoy diciendo y que saque su atención de la verdad que Dios habló. Lo usé como un argumento válido cuando en realidad es defectuoso, es engañoso y hay una intención maliciosa, escondida, que es de hacerte mal en lugar de hacerte bien. Porque
A nosotros Dios nos mandó a hacer algo. Principalmente, decíamos, a lo que le gusta orar y ayunar. Dice, no es más vale, ¿por qué Dios recalca? No es más vale el ayuno que yo escogí, que cuando veas al desnudo lo cubras. Eso nos dice a nosotros. Pero luego Dios dice, ahora, así dice el Señor, yo, dice el Señor, descubriré la vergüenza de tu desnudez ante los ojos de todas las naciones. ¿Y quién se cubre? A nosotros nos mandó a ocuparnos de la verdad. ¿Qué es lo que estos no hacían? Cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron conquistaron la habilidad de hablar mentira y engaño. Ninguno habla verdad. ¿Qué situación? Por eso dice, pasó la siega, terminó el verano y no, listo, ya no se puede hacer más nada. Qué tremendo. Qué situación tan terrible, que esto se escribió para que no nos pase a nosotros. No estoy hablando de nosotros. Estamos hablando algo que se escribió para nuestra enseñanza, para que no nos pase. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Lo mismo como dice Pablo ahí en la segunda carta de Timoteo capítulo 3. Vendrán tiempos peligrosos porque habrá personas en la iglesia, amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbio, altivo, ingrato, desleal, intemperante, bla, 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 pero maldad pura. Cuando en realidad debían haberse desarrollado en el amor y fortalecido para la verdad. ¿Y dónde tenían su corazón? Es lo mismo que esto. En agasacar su carne, pecar deliberadamente y ocuparse el maligno de tomar las atenciones todas que pueda, que se pongan a hablar, che, ¿viste? ¿Para qué es parte del pueblo de Dios? Mira y vení que te cuento, y vení que te cuento, y vení. Ahora, ¿quién le dijo o llamó a alguien diciéndole, ¿escuchaste lo que Dios habló en el culto pasado? Porque lo habló Pablo. ¿Y si no fue Pablo y fue Dios? ¿Y si fue Dios el que habló? ¿Si fue Dios el que me dio la palabra? Yo le di testimonio, que lo que recibí, lo que estoy hablando, lo recibí del Señor. Después, bueno, yo me hago cargo delante de Dios de lo que digo, porque todos vamos de pechito al tribunal de Cristo y otros al gran juicio del trono blanco. No se escapa nadie y vamos en forma individual. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Lo que leímos. No se fortalecieron para la verdad en la tierra. Y lo más tremendo, dice, me han desconocido. Dice el verso 3 en la parte última. Mirémonos nosotros y para que no nos pase lo que a ellos nos pasó, pregúnteme yo a mí mismo y pregúntate vos a vos mismo, mirándonos en el espejo de la palabra de Dios y respondiéndonos a nosotros mismos, porque acá nadie es juez de nadie. ¿Me he fortalecido este año para la verdad en la tierra? Y Señor, más o menos. Bueno, más o menos. ¿Y qué vas a hacer ahora? Después de haber oído esto que Dios lo pone delante de tus ojos. ¿Qué vas a hacer? Unos no, otros más o menos, otros sí. Gloria a Dios por lo que sí, pero y bueno, ¿y qué hacemos? Me han desconocido, dice el Señor. La pregunta, ¿qué es conocer a Dios? Mire. Primera carta de Juan. Ni bien empieza, capítulo 2, verso 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿En qué hace hincapié? Que aquel que no guarda en su corazón la palabra, la enseñanza de Dios y dice que es de Dios, es mentiroso. Es mentiroso. Pero el que guarda la palabra en su corazón, el que guarda las enseñanzas en su corazón, este va creciendo porque el amor de Dios se va perfeccionando y ese es el objetivo. Pero después acá está, como escuchamos siempre, el que dice. No, y dice, y la gente dice, todos decimos. Podemos hablar tremendas cosas de nosotros mismos, si Dios mueve a sus siervos, dicen.
Pero si se perfeccionaron en la maldad y no se perfeccionaron en el amor, es porque no han guardado su palabra. Y si no han guardado su palabra, ¿qué guardaron? ¿En qué se ocuparon? Escuchen, el que no tiene guardada en su corazón la palabra de Dios, ¿qué tiene? ¿Qué guarda? ¿Qué mira? ¿En qué está? Y esto es individual. ¿Por qué? Porque el malo va a seguir actuando con maldad. El tema es que los justos no anden atrás de los malos, siquiándolo a ver qué hacen y se pongan a hacer lo que tienen que hacer. Para que todos los que están acá sean parte de esos muros que se levantan con hombres y mujeres que fortalecidos con la verdad en el año próximo están fortalecidos para defender y propagar la verdad en la tierra. Y digo en la tierra, en medio de la maldad que hay en la tierra. Por ahí el que lo hace está ahí escondido diciendo, ¿y cuándo Dios me llamará? Quédate tranquilo, quédate tranquila, que si lo estás haciendo, Dios enciende una luz. Nosotros pusimos luces ahí arriba para que alumbren, sí, y no vamos a poner una luz bajo el púlpito. Si nosotros somos tan vivos, para no poner la luz bajo el púlpito, la ponemos arriba para que alumbre, si Dios hizo de ti una luz, no te va a poner abajo de una cama, te va a poner bien alto. Eso es seguro. Que guarda sus mandamientos. ¿Qué son sus mandamientos? Guardar en el corazón la verdad. ¿Qué es guardar en el corazón la verdad? Y lo dice, los que guardan su palabra. Los que guardan su palabra. Esos son los que harán la obra del tiempo final. ¿Por qué? Y van a hacer la obra del tiempo final porque guardaron su palabra, se desarrollaron en el amor, están fortalecidos con la verdad, para la verdad. Jesús vino a dar testimonio a la verdad, porque estaba fortalecido con la verdad. Por eso nada lo pudo vencer. Porque el que está, este es el título de la prédica anterior, el que está fortalecido con la verdad, miremos bien estas palabras, con, el que está fortalecido con la verdad, goza de un poder interior tan tremendo que lo capacita a estar fortalecido para la verdad, o sea, para el uso de ese poder interno que tiene para propagar y extender la verdad. Dos palabras, con y para. El título del mensaje anterior con el de hoy solamente se diferencian en dos palabras, fortalecido con la verdad, fortalecidos para la verdad. Hay una diferencia tremenda, porque el 2 no es sin el 1. Y estuvimos viendo, ¿no es cierto?, fortalecidos con la verdad, que el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y eso qué significa? Traducido al español o al lenguaje que todos podamos entender. Lo dice más adelante, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Escuchen, cuando dice ceñidos vuestros lomos con la verdad, no está hablando de estar sentado en el culto escuchándola. Porque ceñidos los lomos con la verdad va mucho, pero mucho más allá de simplemente estar sentado y escucharla. Gloria a Dios. Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de Dios, como si fuera una garrapata, ¿viste? No es solamente escuchar, asidos de la palabra de vida, para que se manifieste realmente quiénes somos. Y no que nosotros digamos, hablando de nosotros, cosas que no son, sino que podamos mostrar. Ceñidos los lomos con la verdad, asidos de la palabra de vida. O sea, ¿qué actitud hay que tener para esto? No es simplemente venir al culto a escuchar la palabra. ¿Por qué lo habla ahí, ceñidos con la verdad? Porque está hablando que se compara mucho con el trabajo nuestro anterior, que por eso lo comparo, que alguno dice siempre habla de lo mismo, pero bueno, a mí no me molesta repetir y que cada uno entienda lo que quiere entender. Dice, ceñidos los lomos con la verdad, porque está hablando de la ropa, del equipo de un soldado romano.
utiliza esa analogía. Está hablando de un soldado armado, con la espada, con el escudo, con la coraza. ¿Por qué? Porque tiene que pelear y tiene que estar preparado. Va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo, los que entiendan el lenguaje, van a subir primero. Ahora, yo hice una prueba, una vuelta acá en vivo, en público. Hice oír el sonido de una trompeta y pregunté, ¿qué está diciendo la trompeta? Nadie me supo contestar. Pero había sentado un comisario que se recibió unos años después que yo y le pregunté, ¿qué está diciendo la trompeta? Y explicó lo que estaba diciendo. Después hice sonar otra trompeta y nadie me supo explicar que para ellos es un lenguaje incierto. Pero el hombre agarró y me explicó el significado de la trompeta. Este es el Diana de Gloria, que significa tal o cual cosa. Este es el toque de trompeta para el arriba, que estén todos listos. Este es el toque cuando un compañero fue caído en combate. Entendió el lenguaje de todo, porque está preparado. Agarrá una espada vos. ¿Y qué va a hacer con la espada? Frente a un maligno hábil en el manejo del engaño y de la mentira, con esa espadita falsa que tiene. Y nosotros tenemos la espada de la verdad, la tenemos. ¿La sabe usar? Ceñido, dice los lomos con la verdad. ¿Por qué? Porque va a haber combate, va a haber sacudones. Ceñido, asidos de la palabra de vida, porque va a haber resistencia, hay fortaleza, esto no es un juego, hay fortaleza que el enemigo ha levantado a través de los siglos, los corazones de las personas. Hay resistencia diabólica frente a la verdad, de fuerzas espirituales separadas por jerarquías, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, sobre todo los cuales el maligno Satanás está al frente de todo ello con un ejército tremendamente organizado. Por eso fortalecido para la verdad. ¿Por qué? Por la resistencia que va a enfrentar frente a la iniquidad. Gloria a Dios. Lo logró. Se fortaleció con la verdad, pero lo logró por estar firme en la fe. Practicando las enseñanzas, que las pudo practicar porque las enseñanzas las tenía guardadas en su corazón, y las tenía guardadas en su corazón por el grado de diligencia que puso en su oído cuando se escucha la palabra de Dios. Por eso fue fortalecido con la verdad. No es porque alguien le oró, digo, óreme pastor para que me fortalezca con la verdad. Después cuando Dios habla no lo escuchás. No. No es porque alguien le oró. Es por la actitud de su corazón y de su oído que tuvo al oír la verdad. Por eso es. Tampoco es un acto violento y de un golpe ser fortalecido con la verdad. No, es un proceso que se cultiva con un propósito. Porque me estoy mirando y quiero estar fortalecido con la verdad. Porque quiero estar fortalecido para la verdad. Para extender y propagar la verdad, para defender y propagar la verdad, para hacer prevalecer la verdad por encima de mis adversidades y para vencer todas las tentaciones con el manejo de la verdad como lo hizo Jesús en el desierto. Está fortalecido con la verdad, conoce el caminito. No fue un acto que le oraron, sino que fue un proceso, algo que se cultivó con un propósito. Se ve que en algún momento dijo en su corazón, esto a mí no me va a pasar más, se terminó, basta. Y sabe lo que tiene que hacer. Este año que termina, ¿fue un fracaso? Sí, lo fue, pero hasta aquí fue un fracaso. De aquí en adelante vamos a hablar en otra lengua. De aquí en adelante la canción tiene otra letra. Porque no me voy a sentar viendo cómo me voy derritiendo y desarmando frente al enemigo. Porque tengo un montón de defectos, pero cobardes espirituales no somos. Gloria al Señor. Eso es estar edificado sobre la roca.
entonces luce después fortalecido para la verdad. Gloria a Dios. Ahí las cosas cambian. No es que solamente se sentó a escuchar la palabra, no. Nos esperan fortalezas y fortificaciones que la Biblia los muestra como argumentos, filosofías, ciencia, esquemas mundanos, edificados por años en los corazones de los hombres. Obstáculos, muros tremendos que levantó el maligno en el corazón de los hombres, con el objeto de que no escuchen la verdad, detener la verdad con la iniquidad y que sea frustrado el propósito de Dios de redención. Ese es el cuadro de la situación. Por eso cuando van a predicar todos te sacan corriendo. Por las fortalezas edificadas en los corazones y en los pensamientos de las personas, que no la va a derribar un palabrero. La va a derribar alguien que esté fortalecido para la verdad. Porque esta es la misión que nos desafía. Fortalezas forjadas por hace miles de años en los corazones de los hombres, con filosofías y huecas sutilezas, un montón de cosas, el bim bam, un montón de convicciones que las personas tienen. Y tenemos una misión de parte de Dios. Para los que realmente quieren ser soldados de Jesucristo, y yo con mucho honor y con mucha honra quiero serlo. Porque ya no sirvo más a superiores corruptos. Ahora mi general es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de los señores. ¿De quién soy y a quién sirvo? Ya no tengo más generales, mi único general es el Señor, que por algo nos hizo pasar todo lo que pasamos para que nos demos cuenta de todas estas cosas que estamos hablando. Nunca me gustó quedar como una lacra y desobedecer órdenes, y muchas veces tuve miedo y tuve que obedecer igual. Ahora se trata de Cristo, y también a veces tengo miedo. Lo dijo el Señor en un salmo que no recuerdo de memoria, porque la Biblia no es para estudiar de memoria. Dijo, el miedo me asalta por todas partes, pero, dijo, lenguaje de contraste que choca. Pero yo en ti confío, dijo el Señor. El miedo me asalta por todas partes, pero yo en ti confío. Eso es un soldado que tiene miedo, pero sabe cómo enfrentarlo. Sabe en quién confía. Claro que da miedo enfrentarnos a nosotros mismos y tomar el gobierno de esta naturaleza humana y aprender a decir ¡no! Para poder ser un instrumento en las manos del Señor. Pero sí que nos espera una misión que nos desafía y no es para cualquiera. Y la misión es esta: derribar esos argumentos que se transformaron en muros impenetrables en la mente y en el corazón de las personas. Nuestra misión es entrar, hablarles y derribar todo argumento que se levantó en contra del conocimiento de la verdad. Y le puedo asegurar que no lo va a lograr un palabrero, como decimos nosotros acá en Buenos Aires, un chamullero, un hábil orador. No lo va a lograr. Lo va a lograr el que realmente se fortaleció con la verdad y ahora está fortalecido para la verdad. Goza de una autoridad, goza de esa estrella que Dios le colgó porque fue aprobado como Jesús, varón, aprobado por Dios por los milagros y señales y la palabra que hablaba. El sello distintivo de un escogido de Dios que está preparado, que no lo tiene nadie. Nadie tiene aquel que Dios se lo da. Varón, aprobado por Dios. Muchos pasamos pruebas, pero no muchos somos aprobados. Pero Jesús, nuestro modelo, ni yo, ni él, ni ninguno de los que estamos acá, Jesús,
el que murió y resucitó, el que ahora está sentado a la diestra del Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él fue un varón aprobado. Y obviamente, si fue aprobado, es porque fue probado. Escuché a alguien que dijo por ahí que estudió y que no le cabía otra nota que no sea el 10. Y que llegaba del colegio, de la escuela o de la facultad, de donde sea, que ni siquiera se cambiaba. Y se ponía a estudiar, porque lo único que quería en el examen es un 10. Entonces yo pensé, cuando nosotros somos probados por el Señor, ¿qué queremos? ¿Ser aprobado o desaprobado? Entonces, si queremos ser desaprobados, somos las mismas lacras que todo eso, no servimos para nada. Pero ¿qué pasa si peleamos para ser aprobado? Solamente me cabe una sola cosa cuando Dios me pruebe, el ser aprobado. Y para ser aprobado, ¿qué tenés que hacer? Orar y orar y ¿qué más? ¿Qué grado de diligencia tenés que tener hacia la palabra de Dios cuando se dan las enseñanzas? ¿Qué grado? El máximo. Dejá que los otros, cuando el maestro enseña, estén con el celular, haciendo dibujitos en los cuadernos, como hacía yo, que después terminaba el año y me llevaba todas las materias. Pero después está el otro, el que le cabe solamente el 10. Y dice, no me molesté, porque estoy escuchando al profesor y quiero aprender. Yo no soy como vos, yo quiero aprender. Listo. Se armaban dos bandos, los que estaban para divertirse y los que realmente iban por el 10. No estaban juntos, estaban separados. Gloria a Dios. Amados hermanos, no nos desanimemos con lo que se presenta, porque el Señor dio una promesa. Cuando le preguntó a Pedro y le dijo, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Un falso, un mentiroso? Bueno, está bien. ¿Y vos, Pedro, qué decís? Yo no, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el único a quien escucho. Tú eres el único a quien sigo. Tú eres el único que has traído la gracia y la verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, qué bárbaro. Eso no te lo reveló sangre ni carne, sino que eso que dijiste te lo reveló mi Padre desde los cielos. Por tanto te digo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La victoria está asegurada, pero no para los chamulleros ni para los palabreros. La victoria está asegurada para todos los que con fe respondemos lo que respondió Pedro. ¿Vos tenés la revelación de dónde estás? ¿Tenés la revelación con quién estás? ¿Sabés a quién estás escuchando? ¿Tenés la revelación de lo que es esto? ¿O tenés confusión? La revelación es un sello distintivo que da Dios a un escogido suyo. Y la peor cosa que te pueda pasar es que no hayas encontrado la iglesia, que no hayas encontrado el pastor que Dios te puso, porque si no estás en la puerta que Dios abrió y no estás en un lugar donde hay un enviado que Dios no mandó, porque de eso está lleno. Hay un montón de iglesias que le abrieron los hombres y no le abrió Dios. Hay un montón de pastores que se pusieron solo y Dios no los mandó. Y si vos estás en un lugar, en una puerta que Dios no abrió y en un pastor que Dios no envió, no tenés chance de alcanzar nada de lo que estamos hablando. Porque no tienen respaldo de Dios, porque están haciendo cosas que Dios no los mandó a hacer. Pero Jesús era un enviado de Dios. Y el Señor le dijo, sobre esta roca, esa tremenda palabra que vos dijiste, ese es el fundamento, la verdad, lo que vos dijiste, ese es el fundamento. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Así que, ánimo. Salvo que pienses que sos un falso o que pienses que sos una falsa. Pero si estás seguro, con todo lo que te pudo haber pasado, con errores y aciertos, y estás seguro de quién sos, estás seguro que sos un hijo de Dios, que sos una hija de Dios, entonces tenés que ponerte contento, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Y se va a cumplir. Ya llevamos como una hora. Esta palabra y la del miércoles marcan un punto de inflexión. Ya vi la hora. Bueno, después los mensajes serán más cortos, pero el miércoles y hoy es un mensaje para los escogidos de Dios y para todos los pastores. Todos los pastores tienen mucho apunte de esto que estuvimos hablando. Porque como les decía, cuando aplaudieron al Señor, se va a cumplir lo que dijo el profeta cuando dijo, tú y todos tus amigos contigo vendrán contra una tierra y concebirán mal pensamiento diciendo, iremos contra esa gente débil que no están preparados, que ni siquiera saben que Dios está con ellos. Pero dice el Señor que Él le hizo concebir mal pensamiento y lo hará venir. Y dice, sobre los montes de Israel vendrás y sobre los montes de Israel caerás, porque haré temblar la tierra. Y te digo más, no solamente la tierra, voy a hacer temblar la tierra, voy a hacer temblar los peces, van a temblar los pajaritos, van a temblar los animales, va a temblar la tierra del mensaje que va a darse en el tiempo final. Y los montes caerán abajo y lo profetizado con lodo suelto se derribará y quedará en pie exhibida solamente la verdad. El que quiere la tomará, se llevará a cabo la gran cosecha, la cosecha final. Sonaron las trompetas, conocemos lo que la trompeta dijo, miraremos así entendiendo su lenguaje y arriba. Y dará comienzo a la gran tribulación y el fin del todos los tiempos. Gócese y alégrese. Es todo cuanto puedo decir al respecto, nos ponemos de pie. Señor, Dios Todopoderoso, te doy gracias, te alabo, te bendigo, junto con todos tus escogidos, te alabamos y te bendecimos, porque ¿quién podrá hablarnos de la manera que nos hablaste sino tú, mi Dios? El enemigo lisonjea, el enemigo usa de artucias y artimañas para seducir a los corazones, pero tú nos hablas con la verdad. Nosotros somos de la verdad y nada podemos en contra de la verdad. Tu verdad es la única verdad que nosotros reconocemos y aceptamos. No hay otra verdad. Y en esa verdad tenemos que confiar. Y en esa verdad tenemos que fortalecernos. Y para esa verdad tenemos que estar preparados para sostenerla, defenderla y propagarla en nosotros mismos y derribando argumentos y fortalezas que el maligno ha levantado a través de los siglos en los corazones y en la mente de las personas. Pero que tú nos has asegurado que estarás con nosotros y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos y el gozo para todo tu pueblo. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor.